antes de la lectura, ¿verdad? Del comentario. Por ahí el equipo 6. Bueno, muy bien. Yo también como también como cerraron lo de historia de México, por eso luego se confundió uno, ¿verdad? Pero no, nada que ver. Ok. Sí, acá nos falta, nos tocó la carta novena, si no me equivoco. Sí, bueno. Pues, pues ya casi están todos, vamos a esperar un minutito nada más. Y, y empezamos. Bueno, ya, bienvenidos Eric, Eduardo, Ever, Elías. Vamos a dar un minuto para iniciar. Nada más vamos a ver el programa de hoy. Hoy terminamos la, la lectura del cuadro histórico de, de Carlos María de Bustamante, que ya hemos estado diciendo una serie de consideraciones sobre esta obra. Ya no tiene caso repetirlas. Vamos a reiterarlas más adelante, no se preocupen. Vamos a hacer un cuadro de, cuando terminemos ya a Lucas Alamán, vamos a hacer un balance de los tres autores, el padre Mier, Carlos María de Bustamante y Lucas Alamán, ¿verdad? Tomando conciencia de que hemos dejado por ahí dos, el doctor Mora y Lorenzo de Zavala, pero la idea es avanzarle, de ahí ya vamos a lo regional, que sería el nunca bien encomiable y reconocido doctor José Eleuterio González Gonzalitos, y ya con eso cerramos el siglo XIX, y todavía nos faltaría por ahí de rebote entre el siglo XIX y XX la obra quizás histórica más conocida por la sociedad, ¿no? Que es México a través de los siglos, donde están insertados una parte importante de los políticos, de los ideólogos, adscritos, ¿eh? Incorporados a lo que se le llama por ahí el porfirismo o el porfiriato. Entonces, yo creo que con que lleguemos ahí, híjole, tenemos un avance bien importante, y luego vamos a seguir ya con lo que tiene que ver con el nacionalismo y la Revolución Mexicana, y vamos a pensar que lleguemos hasta por lo menos a la profesionalización de la historia y la historiografía allá por los años 50, el Colegio de México, las carreras de historia, y cómo a partir de ahí ya la historiografía adquiere un rumbo más sistemático, ¿no? Les estoy pintando así rápidamente lo que pudiéramos ver de aquí a que termine el semestre. Bueno, espero se esté viendo en pantalla. Tengo registrados seis temas de lo que me hicieron favor de trabajar muy bien, los felicito. Acuérdense que este tipo de enseñanza por no presencial es sobre todo interactivo, más que el profesor te hable y hable y hable, ¿no? En este caso tenemos 6 temas, 2 hay coincidencias, no quisiera que lo renunciáramos, sino que vamos a ver nada más cómo lo enfocamos. Me fui por el nombre corto, ¿verdad? Yo sé que el tema es más largo. El primero tenemos nacionalismo, indigenismo, la revolución, que no se refiere al evento, sino todo tiene que ver con la historiografía, ¿no? El periodismo del 19 también, periodismo 2 también sobre la insurgencia, los pasquines, etc., etc. Y luego ya el conflicto, la guerra, no sé cómo le quieran llamar, la guerra México, Estados Unidos-México, que fue la que simbró mucho, y que ya la próxima semana en historia vamos a comenzar a bosquejar, el conflicto después de la Constitución, el conflicto entre centralistas y federalistas, el clímax de esa lucha pues va a ser primero la separación de Texas, y después
lo que venía aparejado ya con ese fenómeno de la anexión de más de medio territorio hacia Norteamérica. Bueno, por ahí luego platicamos de la lectura que vamos a utilizar para analizar la obra de Carlos María de Bustamante. Hay mucho material, pero vamos a usar una tesis por ahí que se me hizo interesante, ¿no? que trae ahí a todos los historiadores que ustedes vieron en el curso de Historiografía 1, todos los franceses, todos los europeos por ahí, y que llaman la atención a buena parte de los que estudiamos historia, ¿no? Entonces sería, y terminamos entonces la carta novena con los compañeros que acaban de hablar, y ya entonces le daríamos un carpetazo a lo que es propiamente las fuentes primarias, la fuente primaria, ¿no? La fuente directa de Carlos María de Bustamante. Más o menos eso es lo que tenemos. Sin presión de tiempo, yo creo que sí alcanzamos a terminar, y estaremos hablando después de lo del PIA, que es importante para estos fines. Yo hoy requeriría mínimo por lo menos 50, 60 minutos para platicar con ustedes de eso, así que no tenemos lo más importante, que es ya un tema, y luego se batalla mucho para escogerlo. Espero sigan la misma tónica. Quizás lo único que tenemos que hacer es platicar de manera abierta con los del periodismo, que no renuncien al tema, porque no se trata de eso, y ya, y luego ver cómo se va a enfocar el tema en cada uno de ellos. Pero vamos primero a terminar lo de don Carlos, para luego ya pasar al tema. Entonces ya son 8:49, tenemos ya 9 minutos al aire. Vamos a iniciar, si son tan amables, por ahí el equipo 6, con Arnoldo y varios, y una compañera y un compañero por ahí. Creo que es David, Brenda y Carlos, creo. Adelante. Dame un momento, ya voy. Yo voy, es que había hecho apuntes y los dejé por aquí, creo. No se preocupe, pues ahí, ahora sí que a capela, como dicen. Bueno, la carta novena es bastante interesante en lo que pude leer. ¿Por qué? Bueno, por eso mismo de que son cartas, tienen como que digamos, un ambiente un tanto más, son como que un tanto más llevadero, lo cual Oiga, y eran cartas en el sentido estricto, era lo que la gente cada semana, cada 15 días recibía. Acuérdense que el libro, como lo consideramos hoy, no existía en muchas partes, ¿no? El libro era por entregas. Adelante, disculpe. Sí, y además esto ayudaba también a que la gente, digamos, empatizara más fácilmente con lo que estaba escrito en el texto, porque a final de cuentas podía tener un formato parecido a alguna carta que hubiesen recibido en algún momento de un familiar o algo así. Entonces, la costumbre de la clase media, ilustrada, en la gente que sabía leer y escribir, que estamos hablando, ¿qué le gusta? El 10-15%, y se me hace que me estoy siendo muy, muy generoso, ¿verdad? Pero pensemos en los europeos, los norteamericanos, la costumbre de la carta, o sea, es como decir ¿cómo se llama? El Facebook de ahora, ¿no? O sea, la gente sí acostumbraba mucho a hacer cartas. De hecho, el que menos escribía hacía 2 cartas cuando su testamento, y por ahí una carta ahí de reclamos. O sea, eso ya lo hemos perdido. La última carta que hice yo fue como en el 90 por ahí, a un amigo que estaba allá en España. Entonces ya, y pues a la mala de esa mano, ¿verdad? No a máquinas. Entonces, todo eso ya lo hemos perdido nosotros, empezando por mí, que a mí me tocó todavía vivir la otra generación. Ustedes, pues yo creo que a lo mejor les resulta exótico, ¿no? Pero sí, es en muchos sentidos, Arnoldo, una carta, ¿no? Adelante.
Si esto lo pusiéramos a términos del día de hoy, quizá el libro sería más bien algo así como que mensajes o chats entre varios Mm, personajes que que intentasen tomar algún tipo de comentario o algo sobre algún sí. asunto. Ujú, Y bueno, la carta inicia hablándonos de una situación o una historia, yo diría arquetípica de la cultura mexicana. Y es ujú, porque habla sobre un sujeto que hace algo bien y que inmediatamente después es saboteado por sus contrarios y termina quedando mal completamente. ujú. Una Sí, situación que podemos ver repetida de cierta forma en varios momentos de la historia y que este es un ejemplo muy concreto de ese tipo de situaciones. sí. En este caso, de Lara es un comandante militar que se aprovisiona de un pelotón más o menos grande de hombres en Estados Unidos y se le han... Una ¿Eh? historia bien sui generis, la verdad, una historia bien, muy llamativa. O sea, yo les hablaba hace mucho de los chiflados, ¿se acuerdan? Que se creen como nuevos mesías. Bueno, este no canta mal las rancheras. Adelante. Sí, bueno, con su pequeño pelotón de soldados estadounidenses, en su mayoría, se lanza a luchar contra los realistas en el norte de México. Y Ujú. logra, de hecho, dos incursiones bastante exitosas. E Sí, sí. incluso en estas incursiones logra capturar a algunos de los gobernadores involucrados en la captura de Hidalgo y de los demás principales jefes de la insurgencia que ya habían sido ejecutados para este momento. Sí, no, ya era la historia. Es todo un tema. Por ahí ha habido ya trabajos de Gutiérrez de Lara, pero es parte de nuestra historia regional, ¿no? Adelante. Bueno, pues si ha habido trabajos, pues creo que por lo mismo que son regionales, creo que no han tenido la relevancia que deberían tener, porque Claro. sinceramente al buscar a Gutiérrez de Lara por sí solo en internet casi no encontré nada. Así Ujú. que se podría decir que al menos de forma popular aún no hay mucha difusión sobre este personaje que parece de hecho bastante interesante. Por ahí hay dos, tres trabajitos de los primos del norte. Ellos sí pues a ellos les llama la atención porque les benefició en muchos sentidos la actitud contestataria de este hombre, ¿no? Pero sí, hay mucho material ahí por si luego quieren hacer algún doctorado, alguna tesis, hay mucho material. Adelante. Y bueno, aquí llega una parte interesante porque a pesar que capturan a los gobernadores estos que habían estado en parte detrás de la ejecución de líderes tan importantes como Hidalgo y compañía, el primer instinto, la primera reacción de Gutiérrez de Lara al respecto no es el asesinato directo, no es digamos, el linchamiento, es esperarles para hacerles un juicio justo y luego dictaminarles la sentencia. Es decir, lo que va a hacer es encarcelarlos y va a esperar a organizar un jurado para enjuiciarlos y así determinarles digamos, un castigo justo. En lugar de simplemente proceder a aventarlos a la gente y que estos se encarguen de ellos porque deben estar muy molestos debido a que les han matado a sus principales líderes. Sí, no, pues el tipo quiere formar toda una república, ¿no? Ahí no es de que Fernando VII ni que la Constitución, él genera su propio espacio, ¿no? Adelante. Y bueno, aquí surge justamente, a partir de aquí desafortunadamente las cosas van a ir mal, porque un personaje especialmente famoso por sus intrigas políticas, que era José Álvarez de Toledo, ¿no? Ujú. Estaba como... esta parte de la lectura no entendí muy bien, pero como lo entendí era básicamente que él era realmente realista, pero estaba de alguna forma infiltrado en el bando insurgente. Es decir, no era exactamente un militar o algo así, era más bien como una persona influyente, porque no era exactamente así un político, al menos hasta donde se deja implícito en el texto, pero sí era una persona con bastante capacidad de influencia y buena labia. Sí, sí. Ya para entonces hay mucha gente infiltrada, ¿no? Yo creo que desde 1808, pero Sí, ya bueno, acá, pues en este caso era muy fácil que la gente se infiltrase, quiero decir, pues, o sea, no es como que podías ver tú el expediente de la persona o sí. algo así, ¿no? Bueno, pues está infiltrado en el bando insurgente y termina generando un motín en las filas
de Gutiérrez. ¿Por qué? Porque él exige inmediatamente que se ejecuten a los gobernadores. Y una vez que esta petición le es denegada, él empieza a instigar a la gente a que, o sea, que se levanten contra Gutiérrez, porque pues cómo puede no inmediatamente matar a estos traidores de la patria, es algo completamente injusto. Tienen Sí, que matarlos ahí mismo sin juicio ni nada. Y esto sí, ya me empieza a acordé de ese, provocar una serie de movimientos bastante fuertes entre sí, sus hombres. sí, ya me acordé de ese pasaje, sí, pero es un problema de liderazgo ahí, ¿no? Adelante. Sí, sin duda es un problema de liderazgo, pero también me sorprende, bueno, no estaba, hasta donde se deja claro, no estaba únicamente Álvarez solo, realmente tenía al menos otras dos personas ayudándole, pero aún así Ujú. que entre tres personas logren convencer a tantos militares, pues bueno, ahí nos habla quizá de algún problema de organización o quizá algún asunto de falta de confianza o de liderazgo en Ujú. particular. La verdad es Sí, medio porque curioso que a un hombre que se le tenga cierto respeto sea inmediatamente reemplazado por un tipo aleatorio que venga y habla acerca de matar a algunos sujetos. Pero también hay que tomar en cuenta que esos sujetos muy probablemente ya los soldados los querían matar desde un inicio, porque eran gente bastante infame. claro. No, y sobre todo porque acuérdense que estos militares que estamos mencionando manejan recursos, tienen poder, tienen influencia, y pues siempre digo, lo que vimos en la clase la clase de ayer entre López Rayón y Morelos, no creo que fue de abrazo y de beso, ahí hubo también eh, algo ríspido, hubo conflicto, ¿no? Por la imposición del proyecto de Morelos. Entonces acá, que estamos hablando ya de ligas pequeñas, ¿verdad? Pues también se dan sus roces, también se dan sus conflictos, porque los que están integrados a estos ejércitos, entre comillas, improvisados, son líderes, ¿verdad? Que tienen que la gente los admira por su arrojo, más que por su inteligencia o por su poder económico. Entonces, hay mucho de eso en las regiones del México decimonónico, ¿no? Adelante. Y bueno, además de la desorganización militar que provoca esto, también se da una enorme desacreditación de la figura de Gutiérrez entre sus hombres. Eh, Y las exigencias de la inmediata y violenta ejecución de los prisioneros se termina dando, obviamente, sin ningún tipo de permiso oficial. Simplemente fueron entre una multitud, los sacaron de la cárcel y fueron degollados en público. Sin que se hubiera dado ningún tipo de orden ni nada, simplemente fue pura y furia colectiva, por así decirlo. sí, sí, sí. Más tarde, o sea, y después de todo lo que había pasado, una vez que ya se habían controlado más o menos las cosas, varias semanas o días después, este mismo José Álvarez intenta convencer a Lara de que lo acepte como su segundo al mando, así con toda la cara, obviamente. Idea que, por supuesto, Lara va a rechazar porque, o sea, no es como que él no estuviese enterado de nada de lo que hubiese ocurrido. Obviamente él entendía que esta no era una persona digna de confianza. Ujú. Y al ser Toledo rechazado para su petición de estar en el segundo al mando, que lo más probable era simplemente para seguir provocando destrozos entre sus filas mediante malas decisiones y ese tipo de cosas, Toledo Sí. hace lo que cualquier persona honorable, como los militares de aquella época, tendrían que hacer. Y esto es inmediatamente huir, ir hacia una imprenta local y empezar a difundir un montón de textos hablando sobre cómo Gutiérrez es una mala persona y un mal general y un pésimo militar. Oye, además muy desleal, ¿no? Además, que eso calaba mucho. Bueno, todavía, ¿verdad? Ahorita estamos viviendo algo parecido con la lealtad de las Fuerzas Armadas, ¿no? Sí, y además, bueno, si lo vemos en términos modernos, podríamos decir que el tipo instigó a la demás gente, los hizo creer una mentira para que el tipo fuera funado en las redes sociales de aquella época, para que fuese Sí, desprestigiado masivamente de forma pública y que su figura empezase a ser desconocida. No es algo sí, tan mire, distinto de lo que ocurre actualmente, quiero decir, este tipo de publicaciones en un periódico local que ni siquiera eran tan grandes les terminaron costando su puesto militar. Y eso no es lo peor es que se avecinaba una batalla enorme. Habían tenido ya dos batallas no tan grandes, pero habían sido importantes. Sin embargo, las fuerzas realistas principales ya estaban de camino. No me acuerdo exactamente de qué ciudad venían, pero ya estaban de camino los realistas para retomar los pueblos que había tomado Gutiérrez. sí, porque acuérdense que coincide con la llegada otra vez de Fernando VII, ¿no?
y la alianza que él hace con las élites ahí, vamos a decir de derecha, ¿no? De la España de entonces, y es cuando ya finalmente los realistas reciben más soldados, ¿no? De por allá, y a eso agregue el desgaste de la insurgencia, y creo que eso va aunado a que luego surjan caciques muy poderosos acá en el norte, ¿no? Que nosotros los hemos estado por ahí difundiendo en Nación 2021, y yo creo que ahí la figura de un tipo que se pida Redondo es importantísima, ¿no? En esta región, y justamente es el que le va a dar caput a este señor que usted está mencionando, ¿no? Adelante. Y bueno, pues ocurrió lo que tenía que ocurrir a esta batalla gigantesca a la que se iban a enfrentar, que esta vez no iban a estar atacando, iban a estar defendiéndose de una fuerza de realistas probablemente más grande que las que habían enfrentado hasta ahora juntos, y donde necesitaban más que nunca el orden, el liderazgo de un hombre como Gutiérrez. Obviamente a los pocos días antes de que se lleve a cabo el gran encontronazo, por así decirlo, Gutiérrez termina siendo depuesto del cargo y reemplazado por Álvarez, quien no solamente había estado desprestigiando, o sea, no solamente había estado desprestigiando a Lara, sino también se había estado autopromocionando. O sea, básicamente el periódico estaba poniendo Gutiérrez mal, yo bien. No así con las palabras textualmente, pero era básicamente lo que había estado poniendo. Para que vean la influencia que tenían los periódicos en aquella época. Una pequeña imprenta, un periódico más o menos local, nada especialmente grande ni elaborado, le terminó costando la destitución a Gutiérrez y la ascensión a Álvarez al poder. Bueno, al poder de este pequeño grupo de militares. Poder que obviamente no utilizaría más que para otra cosa que para desbandarlos y provocar una increíble y violenta masacre de parte de los realistas en esta batalla que les terminaría costando todo lo que habían ganado hasta ahora dichos militares. Sí, este es el periodo de auge de la ¿cómo se llama? De la contrainsurgencia, ¿no? Es realmente más o menos de 1813, 14 al 17 es cuando ya está en jaque la independencia, ¿no? Prácticamente está reculada ya por Guerrero, por Michoacán, ¿no? Una parte de Oaxaca, y es cuando realmente se renace con lo de Mina y el padre Mier, pero bueno, esto que usted menciona ahorita, pues es la etapa donde comienzan a meter los goles los realistas, ¿no? Adelante. A esto pues, se podría decir que la única cosa buena que pasó es que Gutiérrez no murió porque ya había sido retirado del campo de batalla. Aunque la verdad, tomando en cuenta lo que había hecho Gutiérrez, yo creo que hubiese preferido morir ahí que simplemente ser depuesto de una forma injusta y enviado y básicamente exiliado del país por cosas que ni había hecho, y nada más estuviese la gente rumoreando de fondo por un tipo bastante nefasto. Lo que ocurrió con él fue que, si no me equivoco, fue exiliado temporalmente y no volvería al país hasta después de la independencia. Y bueno, pues no ocurriría gran cosa después de eso. Viviría, si no me equivoco, pues en un rancho, o sea, viviría del campo después de eso. No volvería a la vida militar hasta donde decía la carta, y hasta donde pues, lo poco que pude investigar debido a la falta de información. Pero pues bueno, esto fue digamos que lo último importante que hizo en su carrera militar, ser básicamente depuesto de una forma injusta. Aquí lo que quiero destacar es cómo termina esta parte de la carta. Una cita, bueno, yo la verdad había venido con muy pocas expectativas a este texto, pero así con las pocas expectativas que venía me terminé topando con una de las mejores citas que he leído en un texto, que es esta de aquí. Ese triunfo se le atribuyó a sus disposiciones Calleja, pero fue debido a la perversidad de aquel malvado. Ojalá sea esto una lección enérgica que haga cauto al gobierno de la República para que jamás ponga la suerte de sus armas en manos de hombres aventureros e inmorales que solo buscan fortuna y la forman sobre desgracias de los pueblos con cuya sangre trafican. Estos hombres sin patria ni honor todo lo posponen a sus privados intereses. Por desgracia, están plagadas las Américas de ellos, y algunos de los que habitan entre nosotros son reputados por patriotas, aunque se les haya visto comprometer nuestra libertad por el abuso que han hecho de los empleos que obtuvieron.
Cita que creo que es bastante vigente aún a nuestros días, donde básicamente gente de poca confianza llega a cargos políticos, militares importantes y simplemente, como dice aquí, dicen, forman sobre desgracias de los pueblos con cuya sangre, forman su fortuna de la desgracia de los pueblos con los que trafican, básicamente. Creo que el profe ya no está en la llamada. Bueno, qué lástima, se perdió de la cita, ¿no? XD. Estaba muy buena la cita. Todos los demás sí la escuchamos. Buenísima, buenísima. No, pues, F. caray. Estén atentos porque la otra vez que nos pasó esto, el profe nos unió a esta reunión, inició otra llamada por su cuenta y nadie se dio cuenta. Ah, sí, cierto, hay que Ah, checar. sí. O igual, pues nunca vuelve como la otra vez también, ¿no? Chale. Pero Vamos por unos pisados. Salud. Gracias. Llegué tarde. Están hablando de su parte de la lectura de este Bustamante. Bustamante, sí. Así es. Bien. Sí, es la carta novena. Chale, no, pues F. No, pues yo creo que ahora sí se le fue. chale. Dele chance, a lo mejor está Nos reiniciando. quedamos, nos vamos a media carta. En efecto, Fátima, tenías el micrófono prendido. Oigan, el profe acaba de publicar en Efeméride. ¿Dónde quedó la historiografía? Ah, sí, vamos. Buena pregunta. Exacto. ¿Cómo es? Tiene que, como en YouTube, de que el video se suba solo a tal hora para que se vayan publicando las cosas. Sí, no tiene un admin de que controlándole la página. O habrá sido que dijo, deja hablando aquí a Arnoldo diciendo su cita en lo que voy por un vaso de agua, no sé. Sí, o sea, O nos tal vez se aplicó le la fue que el nosotros internet. aplicamos de lo que exponemos el irse a compartir memes, sí. Sí. Tal vez se le fue el internet y dijo, déjame subo esto. O sea, sí, sí, internet, digo, sí se subió. Qué buen método empírico. Entonces nos volvemos a dormir o qué onda. No sé, le contestamos algo en el grupo o... Es que nada más está preguntando dónde quedó la historiografía. Yo creo que en Boomer esto es un lenguaje para pedir auxilio. En Boomer.
Es que cuando dijo Pregúntale Elías a dónde quedó la historiografía, pensé que era una nota que así se titulaba, ¿no? Que a secas publicó ¿dónde está historiografía? Ah, eso ya tiene. Sí, yo también había entendido que eso era una publicación. Ah, bueno, esa publicación acaba de adquirir una connotación bastante oscura. Ok, ya veo a lo que te referías cuando que estoy en boomer probablemente sea una señal de auxilio. A lo mejor lo que quería poner era donde quedó historiografía, pero por algún motivo, quizá por costumbre o por error de dedo, le puso la y ahora suena como que se está refiriendo más bien al concepto que al grupo de historiografía. Todo el análisis del discurso Usando la semiótica, determina el sentido de de la de la publicación. publicación del profe. Alguien, o no sé, ¿qué hacemos? Le comentamos, tiene que abrir Teams y buscar el grupo, y si no le aparece, tiene que... Si no me apareces clase libre. Traen peda en la casa de Fátima XD. Es Miguel. Verga. Ah, es que es Santa Catarina. No, pues no te tocaba, carnal. El momento está súper outward, ¿no? Así como... Creo que el profe inició otra en México moderno. Ah, por supuesto, historiografía 2. Sí, se hay una en México moderno. Sí, es cierto. No sé por Vámonos qué para allá. dice que lleva 8 minutos en llamada. Lleva 7 minutos. Y se nos marchó. pasamos para allá. Así es. Ups. Adiós. ¿Cómo está, profesor? Buenos días. Hola, profe. A ver. Ya nos andamos yendo todos. Ya era que nos tocara, no que nos haya tocado, ¿no? Digo, no sé qué de esto, pues, ahora sí que ya era hora. Bueno, pues ya nos salimos un buen rato. Vamos a esperar a que se incorporen más compañeros.
No entramos todos, profe. O sea, nos andamos yendo, hombre. A ver si podemos recuperar. Ahí han llegado ya varios. Vamos a ver si nos conectamos con los que estaban ahorita comentando, con Arnoldo y su equipo. David, Brenda, bueno, y Carlos por ahí. Bien, estábamos platicando ya la carta 9, donde se manejan varios temas, entre ellos de un personaje que a lo mejor por ahí van a ver en historia regional más adelante, y que incluso creo que por ahí el doctor González lo refiere en lo que vamos a ver más adelante en historiografía regional. En la parte regional, Gutiérrez de Lara, que creo que es un par de hermanos por ahí muy especiales, que comienzan a destacar desde la época de Miguel Hidalgo, con un liderazgo acá en el norte, y que en este periodo de más o menos 1813, 1814, 15, van a aparecer en estos espacios, y que se va a requerir la presencia de un hombre fuerte para poder aquietar esas inquietudes, ¿no?, de libertarias o independentistas. Entre las grandes figuras pues está el general Arredondo, que como vamos a ver más adelante va a jugar un papel importante no en Nuevo León, sino en lo que sería el noreste de aquel tiempo. No sé por ahí si ya Arnoldo pudiera dar chance, entonces sí, concluir para escuchar algo de Brenda y algo de David. Sí, mi parte terminaba con esa cita que leía. Ahorita ya sigue el resto del equipo. Bueno, a ver, adelante. Bueno, ¿se escucha? Sí, adelante, sí. Bueno. Bueno, la segunda parte de la carta, que es la que les voy a hablar yo ahorita, habla sobre las expediciones de Arredondo, el general Arredondo. Don Joaquín, ¿verdad? Joaquín Arredondo, que acá entre nos es el suegro de Gonzalito. Adelante. Bueno, nos habla que los insurgentes, inicia la segunda parte de la carta diciéndonos que los insurgentes estaban derrotados en la zona del Bajío, pero que aún se permanecían células insurgentes en lo que son Saltillo y San Luis Potosí. Y que prácticamente ese era el norte, ¿verdad? Ajá. Geopolíticamente, digo, ¿para qué nos hacemos de que sí, el norte de Texas y Nuevo León? Adelante. Sí, y nos dice que Arredondo, al no tener que combatirlos ya porque estaban prácticamente derrotados y otras fuerzas en las que se estaban encargando de pues, atacar a las células que quedaban, usó su tiempo para bailar, para comer y para esparcir chismes de otros generales o de otras personas que no tenían un cargo tan alto como el suyo. Y eso no le agradó mucho a las personas. Creo que era general brigadier, ¿verdad? Algo así. O sea, le faltaba un gramo para ser virrey. Ajá, no estoy segura, pero creo que sí. Y la más alta distinción militar tenían. Así es. Y pues nos menciona en la lectura que eso no fue muy bien visto por muchas personas y que eso les desagradó mucho. Y que para febrero de todo eso fue en 1811. Y para febrero de 1812 se avistaron insurgentes bajando de la Sierra Gorda. Entre San Luis Potosí y Querétaro. Sí, toda esa parte de la Sierra Gorda, no Querétaro. Ajá, así es. Y que derrotaron a los realistas en el rancho de la Palazuela. Entonces, cuando fueron derrotados los realistas en el rancho de la Palazuela, pues Arredondo marcha para encontrarse con ellos en la Sierra Gorda.
tuvo muchos problemas Arredondo en cuestión de trasladarse, porque menciona la lectura que cuando subir una sierra, el tipo de terreno que hay en la sierra, era muy complicado tanto para los soldados como para los caballos, Claro. subir y trasladarse por esas zonas. Ujú. Y para enero de 1800, se enfrenta ya con ahí, pero los insurgentes subieron, pues fueron más al norte los insurgentes, y para enero de 1813 se avisan insurgentes en la zona de Texas. Ajá. Y en ese entonces Texas no pertenecía al virreinato, sino a la Comandancia General de Provincias Internas. Ya le habían echado el ojo, ¿verdad? Sí. Los vecinos. Entonces, como no pertenecía, pues, si no me equivoco, la lectora nos mencionaba que como no pertenecía al virreinato, pues no tenían ellos injerencia de qué hacer en Texas. Sí. Acuérdense que el virreinato ya se había reducido nada más a lo que hoy sería el centro del país. Sí, se acuerdan lo de las intendencias y eso, ¿no? Ya, Sí. nosotros no éramos virreinato tampoco, era el nuevo reino de León. No, las provincias internas, ¿no? Adelante. Bueno, y Arredondo se alista para marchar a Texas. Y en marzo de 1813 llega a Laredo. Al inicio el encargado de las provincias estas, pues no le agradaba mucho la idea de tener a alguien ahí ayudándolo. Pensaba que pues ellos mismos podían contra los insurgentes. Pero para marzo de 1813, pues Arredondo se alista para salir a Texas y pues enfrentarse a los realistas. Y llega a Laredo, que era el último pueblo de Nuevo Santander, que se confronta en Texas. Y llega a Laredo en mayo del mismo año, en mayo de 1813. Entonces los insurgentes, estando en Texas, bajaron a Nuevo Santander porque la lectura nos menciona que estaban muy orgullosos de sus anteriores victorias. Y salen de San Antonio, Texas. En aquel entonces era San Antonio de Béjar. Era Béjar, como le dicen, ¿verdad? Así es. Y fueron derrotados de una manera muy fea, o no sé cómo describirlo. Y pues se dispersaron por toda la zona del Río Grande. Los insurgentes fueron derrotados por, si no me equivoco, Arredondo. Les puso una buena, ¿no? Digo, así es. El tipo Arredondo va a ser muy, dentro de la élite militar, va a ser muy, muy odiado justamente por sus éxitos, ¿verdad? Y acá don Carlos, que está metido al periodismo, y ojo, hay dos equipos por ahí que les interesa el tema del periodismo, vean cómo don Carlos está muy, muy presto, ¿no? A darle imagen o mala imagen a algún personaje, en este caso Arredondo. Yo creo que da para que alguien de ustedes ahí que les interese el tema hagan una buena tesis. Es un personaje también que hemos descuidado, que no le hemos dado la dimensión. No digo que sea bueno, ojo, que es un desgraciado, ¿no? Pero sí es un tema que nos vendría mucho, porque él a su manera sí va a defender la soberanía. Esto, como está diciendo ustedes, defender la soberanía de la Nueva España. Adelante. Sí, y bueno, los insurgentes que aún se mantenían en la parte de San Antonio, menciona la lectura que a pesar de la victoria, de la derrota que sufrieron los insurgentes a manos de Arredondo, a pesar de eso, los insurgentes bajaron a Monterrey, o intentaron llegar a Monterrey los insurgentes, para donde una partida mandada por así menciona la lectura, un tal Herrera, llega a entrar al anochecer en principios de julio. Un José, ¿verdad? José Joaquín, algo así, José Herrera, ¿no? Creo que sí, pero como la lectora nos lo menciona como un tal Herrera, así, tal cual. Eso fue en julio. Y salió en la mañana para enfrentarse a los insurgentes, y Arredondo todavía en ese entonces se mantenía en Laredo, de ahí no se había movido. Y el 26 de julio emprendió Arredondo de Laredo en una marcha para mover a sus tropas. Su batallón lo movió de Laredo, lo mueve para bajar a Veracruz, el puerto de Veracruz. Y en ese movimiento que realizó Arredondo para bajar a su batallón de Laredo a Veracruz, los insurgentes, de nuevo, aún confiados de que puedan derrotar a Arredondo, bajan de San Antonio para enfrentarse contra Arredondo. Pero en ese entonces, cuando se enfrenta con Arredondo, de nuevamente fueron derrotados otra vez por Arredondo. Sí, no, el tipo era pues no digo que como Iturbide, pero sí no le pedía nada a Iturbide y a otros más. Y además era español,
Él no era criollo como nosotros, ¿no? Adelante. Sí, y en esta derrota nos menciona el texto que fue muy sangrienta para ambos bandos, pero pues el que al final resultó victorioso, el bando que al final resultó victorioso fue el bando de los realistas, el bando dirigido por Arredondo. Y que pues, de ambas partes hubo muchos muertos, y que incluso hubo, no todos los insurgentes fueron los que se enfrentaron o que decidieron bajar a enfrentarse a Arredondo, sino que algunos habían quedado en San Antonio, y otros vecinos que estaban ahí, realistas, cuando escucharon la victoria de Arredondo, pues decidieron tomar el asunto en sus manos y arrestar y tomar por la fuerza a todos los insurgentes que se habían quedado atrás y entregárselos a Arredondo. Sí, incluso no estoy muy seguro, no me hagan mucho caso, pero creo que es a partir de ahí cuando se da cuenta Redondo que realmente donde él debe estar por cuestiones estratégicas no es en San Antonio, no es acá en el Nuevo Santander, lo que hoy sería Padilla, ¿no? Sino en Monterrey. Y le gusta y pues como usted dice, la gente va a soportar todo lo que este hombre implica, pero acordémonos ya, usted dio un dato por ahí muy interesante, no existe la fecha, no es importante la fecha sí, todavía. El ataque a Monterrey, ¿no? Por parte de este Herrera. Y luego algunos historiadores dicen, no, acá no hubo nada, acá no hubo trancazos ni balazos, quién sabe, ¿no? Porque fue una intervención que sí conmovió a la sociedad regiomontana de entonces, esta intromisión de Herrera, ¿no? Pues qué bueno que lo hay, por ahí subrayenlo, porque luego los historiadores hablamos porque tenemos boca nada más, diciendo que no, acá no pasa nada, ¿no? No hubo rebeliones ni hubo conflictos. Aguas. Adelante. Sí, el texto no menciona la fecha de cuándo fue, pero por... pero sí menciona Monterrey, ¿no? Ajá, sí menciona Monterrey, pero por toda la línea, todo lo que ha sucedido y los meses que menciona, debe haber sido por el mes de junio o julio, más o menos, de 1813. Eso les da para una ponencia en un congreso estudiantil. O sea, la verdad, esos temas son muy, muy interesantes porque no se conocen mucho y luego se generaliza por lo de Baján. Dice, no, pero la gente de Monterrey no, se mantuvo al margen. Un reaccionario. Adelante. Sí, y ya al final de la parte 2 de la carta 9, o de la carta novena, nos menciona que pues todas esas personas que fueron aprendidas, insurgentes que fueron aprendidos por parte de los vecinos, que los menciona así en la lectura, y que fueron entregados a Redondo, de esos 74 fueron fusilados en el 21, en el río Trinidad, no sé, no investigué cuál era el río Trinidad, pero mencioné el río Trinidad, y que 74 fueron fusilados y muchos más fueron llevados presos. Y de ahí a Redondo, pues dicen que mantienen algunas fuerzas en San Antonio, porque pues, fue como un asentamiento muy especial que tuvieron los insurgentes en la parte de Texas, pero que él continuó bajando de Laredo, bajaron ya para el centro, a este punto. Sí, San Antonio era el punto extremo, la verdad, no había mucha presencia militar en la frontera. Acuérdense que cuando hablábamos de Talamantes, ya Talamantes traía esa bronca, ¿no? De límites con Norteamérica. La Luisiana cuando es adquirida por los norteamericanos, va a adquirir todo un problema de conflictos y es más o menos coincide con estas fechas, ¿no? Adelante. Sí, y o sea, así es. Y esto ya de la parte 2 de la carta, que creo que ya es todo. No sé. Pues Arredondo sí sabía cuál era su función, ¿verdad? Y lo hace con éxito. Y esto es importante históricamente hablando porque va a jugar un papel muy importante en Monterrey. Yo creo que antes de Vidaurri, que es la otra figura del siglo XIX, tendríamos que ver como hombre de frontera a este señor Arredondo, no a favor ni en contra, sino como una figura de lo que son los cacicazgos, de lo que es el liderazgo militar en un espacio tan vital como va a ser Nuevo León. Sí, alguien más por ahí, un par de compañeros, ¿no? Todavía. Por ahí, Brenda, no sé si os voy a comentar algo.
Ya David Mejorada nos habló, Arnold también. Sí, sí voy a comentar algo, maestro. Adelante, adelante. Todavía tenemos tiempo. Bueno, en la lectura me llamó mucho la atención las partes en las que enaltece la figura de Aldama, e incluso me recordó a México moderno. Hubo algo que mis compañeros mencionaron, que fue que a partir de la muerte de Aldama empezaron a unirse más miembros a los insurgentes. Entonces, Bustamante menciona que esto se debe a que Aldama realmente inspiró a los demás a unirse. También su escritura es muy bonita. Hay una parte también donde hace como una carta dirigida a los españoles, que se siente pues con mucho sentimiento, la verdad. No, pues Sí. era su chamba de él. Sí, la verdad, te sientes conectado, te sientes íntimo, te sientes como si te lo estuviera contando frente a frente. Claro. También pone algunas de las acciones de los insurgentes que él no considera que sean muy, ¿cómo decirlo? Muy leales, muy justas, como matanzas que se le hacen muy injustificadas hacia personas inocentes. Sí, sí. Como que se espanta. Exacto. Cuenta las cosas de primera persona también y recalca las deficiencias del ejército insurgente, como que no estaban muy bien preparados, pues esto a inicios de todo esto, no estaban muy bien preparados en cuanto a armamento, en cuanto a la preparación de los hombres, y dice abiertamente que no le gusta escribir lo referente a las matanzas y que prefiere abiertamente escribir sobre los periodos de paz. Pues imagínense si le gustara todo lo que ya nos dijeron los demás compañeros que narra. Pues sí, pero qué bueno que señala esto, porque yo creo que es de los historiadores que sacan a la luz, ¿verdad? Sacan los trapitos al sol por ahí de que ambos ejércitos dejan mucho que desear en su organización, porque no solamente habla mal del ejército insurgente, sino del cual no hay necesidad de decir gran cosa, sino también de los ejércitos realistas que también eran improvisados. También se obligaba a los jóvenes, por ejemplo, así de la edad de los compañeros, a que se unieran, entre comillas, ¿verdad? Una unión forzada al ejército. Entonces había mucha deserción y mala preparación. Precisamente Redondo va a destacar porque es un tipo que insiste mucho en la educación militar, en la estrategia, en la enseñanza, y por eso luego los éxitos que él tiene en su ejército son diferentes al de otros militares, ¿no? Pero bueno, adelante. Sí, pues son tiempos de guerra, realmente eran jóvenes que se vieron forzados a la necesidad, a los tiempos en los que estaban. Y pues bueno, resalta que también México está en desventaja social referente a la analfabetización que existe con respecto a la situación de Holanda y Estados Unidos, y por ello es aún más importante que estos hayan podido hacer una insurrección. Sí, sí. Y a lo largo de su texto también hace muchas menciones de comparativas bíblicas. Por ejemplo, cuando Elizondo traiciona a Aldama, hace una comparativa con la situación de Judas. El Judas traidor. Sí. Pues sí, hay algo de eso, ¿no? Todavía se acostumbraba mucho vamos a usar las analogías, ¿no? Judio-cristianas para la historia. Igual las analogías, acuérdense, los vimos de la Ilíada y la Odisea, también se utilizan mucho, o los relatos por ahí de Plutarco, ¿no? Sí. Son más o menos las metodologías de los historiadores de entonces, ¿no? Como ahora seguimos usando ahora a los posmodernistas, ¿no? Quién sabe que desertó, digo, quién sabe que sí, digo, guardando las proporciones, ¿verdad? Más o menos.
Bueno, nos quedamos que Elizondo es un Judas, ¿verdad? Sí, algo más, Brenda, por ahí, no sé, yo no sé yo. Perdón, no me funcionaba el micrófono. Pues creo que eso ya sería por mi parte. Creo que mi compañero Liberato quiere decir unas palabras. Bueno, muy bien. Adelante, muy bien, esos temas, a ustedes les tocó una parte muy padre, la cuestión regional, y yo creo que eso nos debe servir para futuros trabajos, ¿no? Adelante. Sí, muy buenos días. Sí, buenos días. Una disculpa porque ando un poquito malo de la tos. Carlos, adelante. Lo que me llamó mucho la atención, maestro, de la lectura es la narrativa que usa el autor. Es muy interesante porque te das de cuenta como si te llevara de la mano por la historia, porque sí tiene una narrativa muy especial. Y en una de las partes que yo leí mencionaba algo sobre las repercusiones que tuvo la derrota del puente de Calderón. Ajá. Y lo que veo es también, como dice usted, las analogías y las metáforas que va a usar el autor para poder recrear sus análisis, para que el lector tenga una percepción más crítica sobre el acontecimiento. Sí. Y recuerdo que, por decir en donde inicia hablando de la batalla, cito de la manera en cómo lo dice: la derrota que padeció el ejército americano en el puente de Calderón causó una dispersión extraordinaria, y esta fue como una semilla fecunda que produjo una revolución formidable en los puntos más remotos de la náhuatl. Entonces nos quiere dar a entender de que después de esta derrota, aunque sí fue una derrota para el ejército, sí, para los insurgentes, fue como que el punto que abrió, o el quiebre que abrió ahora sí para que todo el virreinato, todas las provincias se unificaran bajo la misma lucha. Y también lo que me parece muy interesante de este autor es que aborda temas de microhistoria, de personajes que muchas veces ni siquiera van a aparecer en los libros de historia, de la historia oficial o de otros, sino que él lo va a encontrar en otros documentos o en otras fuentes y los va a enlazar con estas historias, ¿verdad? Fíjense que ha dado en el clavo, a diferencia de otros, por decir algo, el padre Mier, él utiliza mucho fuentes de primera mano, fuentes judiciales, porque él, acuérdense que él tenía puestos importantes tanto en el lado realista luego como en el lado insurgente. Entonces, en este caso, él utiliza mucho fuentes de primera mano, por eso aparecen datos ahí raros a veces para los historiadores de su tiempo y la segunda generación de historiadores que lo van a poner frito, ¿no? Creo que ahí esto que usted dice es muy importante, qué bueno que lo puntualizó. Él vive muchos momentos en vivo, ¿no? Pero también utiliza mucho las fuentes, ¿no? Qué bueno que lo señala usted, porque eso es importante para fines de evaluación, ¿no? Adelante. Y entonces a mí me llama mucho la atención esto, maestro, de cómo él aborda estos temas de microhistorias, porque tenemos una visión ya más clara del movimiento de independencia, que no solo se va a centrar en los ejércitos ni en el insurgente, sino en lo que está pasando en todas las provincias, cómo son recibidos porque vemos estados en los que todavía la gente se está aferrando al virreinato, al rey, a la corona, y en otros en los que sí son afectos al movimiento independentista. Incluso menciona él aquí la historia de dos hombres que van a Oaxaca en busca de ayuda para el movimiento de independencia y pues terminan siendo masacrados, decapitados, al igual como va a ser Hidalgo, como fue Hidalgo y Aldama. Entonces pues ya desde este punto vemos que no en toda la Nueva España se aceptaba como tal el movimiento de independencia como en otras partes. No, y que acá fue contrastante. Por ejemplo, ahorita que hablábamos de Redondo, a Redondo siempre le puso una buena zarandeada a la iglesia, a las élites, porque él decía que porque a Jiménez lo habían recibido con mucho honor y con mucha gloria si era insurgente, y porque a él, que venía a defender la región, no le hicieron tedio, no le hicieron pachanga, no le hicieron honores, ¿verdad? Como un brigadier. Entonces, ahí esto que usted se dice es muy interesante. La cuestión regional nos enriquece la óptica, ¿no? de la insurgencia y de la contrainsurgencia, ¿no? Muy bien, adelante.
Y entonces después de esto, y como ya ve que también mencionan a Monterrey en la lectura y todo esto, y ya cuando usted dice que creo que sí tenemos esta responsabilidad de investigar más lo que sucedió en Monterrey durante el periodo de independencia. Sí, porque ahí está, mira, estamos hablando que en 1917, 19, en 1817, entonces, y seguimos diciendo todavía que aquí no pasó nada, que estuvo bien tranquis, ¿no? Mira la Sí, responsabilidad y que como lo tenemos. mencionábamos en Historia Regional hace días en la clase de que pues siempre hemos tenido ese sentido como que de lejanía con el centro, pero pues en No, realidad Monterrey siempre ha estado de una u otra manera, Nuevo León o el noreste, involucrado en la historia nacional y pues en medio de estas historias que nos da el autor, pues podemos constatarlo. Y más cuando aborda, le digo, estos temas de la microhistoria de personajes sí. que pues prácticamente no figuran en los libros de historia. No, y además hubo insurrecciones indígenas y movimientos. O sea, la verdad, el problema es de que, insisto, si le hacemos caso a 2, 3 historiadores que hablan porque no quieren ir los archivos, no tienen ganas de tocar el tema, pues dicen, no hubo nada. Y como yo dije que no hubo nada, pues no hubo nada. Y nos vamos con la finta, ¿no? Y eso se publicó, pues, ya va para 200 años, ¿no? Adelante. Y entonces también pienso, maestro, como dice usted, esto de los archivos, que pues cuántas historias no deben de estar resguardadas en los archivos que no han sido Claro. publicadas, Ujú. como en este caso. Y entonces creo que ya este análisis que él hace sobre la batalla del puente de Calderón va a ser muy certero, ¿verdad? De cómo va a reaccionar a partir de este momento el ejército insurgente y cómo lo va a tomar ya la sociedad novohispana para definir lo que va a pasar en los años posteriores. Él lo toma como una especie de parteaguas, ¿no? Algo así como por lo que usted dijo ahorita hace rato. Sí, como una bifurcación dentro de la historia del movimiento de independencia, ¿verdad? O sea, es una derrota, sí, pero es una derrota que va a avivar más los ánimos dentro del Claro. ejército insurgente y de la sociedad que estaba a favor del movimiento de independencia. Entonces, por eso las analogías y las metáforas que él usa para explicarnos muy a su manera, ¿verdad? Es una narrativa muy del siglo XIX, de su tiempo. Claro. Nosotros, pues, si nosotros hiciéramos un libro utilizando esa narrativa, pues simplemente no sería un libro de historiador, ¿verdad? Porque pues incluso usa hasta adjetivos calificativos y cosas por el estilo en los personajes. Nosotros acá empezamos con 2, 3 citas acá de autores que andan de moda, ¿no? Sí, buscamos ser muy académicos y pues no, él es, como le digo, a veces es algo coloquial y a veces recurre a las fuentes de tradición oral para sustentar sus teorías. Y mire que la historiografía se encarga de poner a cada quien en su lugar, ¿no? O sea, uno puede decir ahorita que hay 2, 3 trabajos excelentes sobre la independencia, pero el tiempo les va dando forma, les va dando su lugar y los acredita o los desacredita, ¿no? Entonces yo creo que lo que estamos viendo ahora es un texto con algo de acreditación que lo vamos a ver más adelante. En su momento le van a llover por ahí como feria, ¿no? Parte de envidias, parte de problemas, parte por los enfoques ya de los liberales posteriores a don Carlos, que él también es liberal, pero no con ese puritanismo como nosotros, ¿no? Adelante. Ya por mi parte es todo, maestro. No, muy bien, pues ahora sí que, como dicen en el rancho, son suertudos, ¿no? Les tocó la matria, la región, la parte de acá. Entonces, por ahí, insisto, ustedes que van a reuniones de estudiantes y que a veces no saben un tema así que hostioso, ese de Herrera es muy interesante. Lo de Arredondo da para una tesis de doctorado, pero bueno, ya el tiempo nos irá diciendo qué les puede interesar, pero hay, de lo que hemos visto hasta ahorita, muchos temas que pudiéramos desarrollar en nuestra vida profesional. A mí la verdad sí me cautiva mucho el tema de Arredondo, y el otro año quiero hacer algo, por lo menos como reflexión, más que como investigación, a ver si por ahí están al pendiente. Y yo lo he estado platicando con un par de colegas que también les interesa el tema. Entonces, pues a ver cómo nos va, ¿no? No sé si vamos a dejar pendientes, si son tan amables, lo del PIA. Nada más está entonces consignado esto. Vamos a platicarlo la próxima clase, y les voy a dejar en la carpeta la tesis de Pamela. Es una tesis chiquita, la verdad, está texto muy, hace mucho honor al autor, ¿verdad?
escribe muy ligero, a pesar de que cita pues, a todos los autores que ustedes ya vieron en Historiografía 1, a todos los neomarxistas, a todos los ¿cómo se llaman? Los críticos, ¿no? No de la semántica, sino más bien los nuevos estructuralistas, la nueva historiografía para no. Yo soy enemigo de poner adjetivos, y más cuando los propios autores no les gusta que los etiqueten, ¿verdad? Pero más o menos vamos a dejar la nueva historiografía, donde hay muchos franceses que habían estado en la Escuela de los Anales por ahí, o que se nutrieron por ahí, y que ahora nos hablan de la posmodernidad, y que tiene que ver con los neomarxismos y con todo lo que la historiografía nos dejó después de la caída del muro de Berlín, ¿verdad? Entonces, ahí ella recrea muchos autores por ahí, y luego ya después nos habla de cómo lee ella la obra de Bustamante, y fíjense bien, coincide ahí con lo que dijo Carlos al final, una nueva lectura. Para ella es una lectura que hay que descubrir todavía, porque tiene mucho que decir. No sé, ella lo está haciendo en el 2014, no lo está escribiendo en hace 200 años. Entonces, vean cómo ustedes han coincidido con lo que una persona de la Ibero nos está sacando la luz en una escuela donde se le da mucha importancia a la historiografía. Yo creo que si me dan a escoger, en los últimos 20 años la Ibero le ha dado duro, le ha dado pesado a la historiografía mexicana. Bueno, vamos entonces a terminar ahí. Y no sé si hay algún comentario. Seguimos con lo de entonces el punto 3. La próxima clase lo vemos, la retroalimentación. Yo creo que ahí se nos va a ir buena parte de la clase, y después vemos lo de Pamela, lo de la interpretación al trabajo de Carlos María de Bustamante. No sé si hay algún comentario por ahí. Qué pena con el imperfecto el accidente que tuvimos por ahí, pero bueno, ya nos tocaba. No sé si hay algún comentario por ahí todavía extra. ¿No? Bueno, entonces vamos a cortarle ahí. Nos vemos la próxima clase para ver lo del PIA. Si tienen algún pendiente, una duda, pues vamos a dedicar toda la hora a ese tema, y luego ya seguimos con la interpretación sobre la obra de Carlos María de Bustamante, y luego ya después vemos lo de Lucas Alamán. Bueno, entonces sería todo, compañeras, compañeros. Nos vemos el día de mañana y la próxima semana en historiografía mexicana y regional. Tenga buen día. Igualmente, profesor. Buen día. Hasta luego.